Buenos días a todo nuestro pueblo. De Chino coge corte. Y de allá. Adelante, adelante. A veces sí. A veces se coge el corte, a veces no. Bueno, si consume con corte te daña la nariz. No, pero ya ese es otro corte. Ya ese no te es daña un corte. la nariz, Ese corta, ya eso corta, pero a veces se coge otro tipo de corte, porque hay que ser flexible en algunos momentos. Bien, está bien. Adelante. Buenos días, queridos amigos de Sol de la Mañana, y también de nuevo reiterarle mi abrazote a este equipazo. Me está llamando aquí. Ahí sigue José. Bueno, en primer lugar, yo quisiera saludar lo que es este paso, esta iniciativa del presidente de la República, esta actividad que se desarrolló en Panamá. Un paso positivo, es un paso de avance, es un paso que garantiza una política nacional, una política dominicana orientada al liderazgo internacional. Y en ese sentido tenemos que también sumar y seguir sumando. Pero a propósito precisamente de prácticas políticas internacionales, de estrategias internacionales, yo quisiera llamar también la atención, especialmente del presidente, con todo respeto, para que República Dominicana asuma, desarrolle las iniciativas que tenga que desarrollar, consolidando ese papel de liderazgo desde nuestro punto caribeño en lo que respecta a la cumbre iberoamericana. La cumbre iberoamericana, la 27ª reunión de la cumbre iberoamericana terminó en abril de este año. Hace 6 meses y tantos días que esa cumbre se cerró. Y en esa cumbre fue electa República Dominicana adquirió la Secretaría General de la misma. Es decir, adquirió la condición de dirigente de la misma durante 2 años. En este caso, yo creo que República Dominicana, y muy especialmente el presidente de la República, debiera pensar en llamar a una cumbre de ministros de Hacienda. Una cumbre de ministros de Hacienda para tratar el tema relativo a la crisis que vive el mundo y especialmente que viven nuestros países relativo a la pandemia, tanto la pandemia económica como la pandemia sanitaria. Tenemos una magnífica oportunidad a través de esta Secretaría General, de esta entidad que reúne a 22 países. Son 22 países que nosotros podemos de una u otra manera involucrar en políticas internacionales, pero enfocada en lo que debe de ser negociaciones multilaterales. La mayoría de los líderes mundiales han establecido que esta crisis relativa al COVID no tiene solución nacional, no tiene una solución limitada a los perímetros de una frontera de un país, que requiere de salidas internacionales, que requiere de salidas múltiples, pero que requiere de la participación de la comunidad mundial. Y por esa razón, creo que ya es tiempo que República Dominicana juegue el papel que tiene que jugar con este asunto de la Secretaría General pro tempore en la cumbre de los países iberoamericanos. Y es la razón por la que invito a que se piense en esa posibilidad de una cumbre de ministros de Hacienda. Una cumbre que se oriente a, por una parte, fomentar, diríamos que la reunión, la concentración de acuerdos particulares de los países de América Central, básicamente, y del Caribe, para priorizar acciones respecto a nosotros mismos, respecto a los países de América Central y del Caribe, pero al mismo tiempo logrando la solidaridad de los demás países del continente dentro de esta cumbre iberoamericana. ¿Qué es lo que quiero decir? Ha habido una recuperación de la economía mundial
a partir del año 2021. Pero esa recuperación está implicando también el incremento de los precios de muchas cosas. El incremento de esos precios, por ejemplo, de los commodities, como son los granos, ¿no? La soya, el maíz, etcétera, e igualmente el incremento de los precios del petróleo, puede ayudar a la recuperación de una serie de economías en América Latina. Economías que también dependen del petróleo. Entre ellas México, Ecuador, Bolivia, etcétera. Pero los países centroamericanos no tenemos esa posibilidad. Los países centroamericanos y caribeños lo que somos es básicamente compradores. Y en ese sentido, convocar a una reunión de este tipo, una cumbre de este tipo, podría significar un paso estratégico de importancia en la medida en que, como ya dije, por una parte, los países básicamente compradores que no tienen esas riquezas naturales que he mencionado, pueden agruparse dentro de la misma cumbre y desarrollar iniciativas de negociaciones multilaterales con la colaboración o con la solidaridad de los países de América del Sur. Y esto podría llevar a lo que podría ser una reingeniería financiera que ha ocurrido en otros momentos. Por ejemplo, a principios de los años 80, con el tema de los conflictos políticos que se estaban generando en América Latina, que se proliferaron en América Latina, es que surge también la idea del CAFTA, ¿no? En donde se estimularon políticas económicas como por ejemplo las zonas francas. Bueno, podríamos estar de acuerdo o no con esa orientación, pero definitivamente obedeció a una estrategia política. Más tarde, los países de América Latina también vivieron una situación de acorralamiento económico a través de los empréstitos, de las deudas internacionales, a tal grado que se vio como un hecho que la mayoría de los países no podrían cubrir con esa deuda, no podrían saldar su deuda, y entonces se apeló a lo que se denominó los bonos Brady o los bonos Brady. Esos bonos Brady conllevaron a, por una parte, mitigar el pago de la deuda y al mismo tiempo llevaron a la concesión de deuda, de préstamos a largo plazo, préstamos blandos, préstamos de bajos intereses. Y gracias a ese tipo de iniciativa, pues América Latina pudo saltar esa situación de crisis. Yo no estoy diciendo que los bonos Brady se tengan que repetir en esta ocasión, porque hay una serie de implicaciones con las que yo no estoy de acuerdo. Simplemente estoy mencionando ese tipo de iniciativa que se desarrolló. ¿De quién era la deuda? ¿De quién era esa deuda que se estaba cubriendo con los bonos Brady? ¿Era una deuda de organismos multilaterales o era una deuda directa de gobierno a gobierno? Esa fue una iniciativa norteamericana, básicamente norteamericana. ¿Era antes del 90? Eso fue en el 89. Guerra Fría. Fue una iniciativa del Tesoro norteamericano, cuyo secretario era precisamente, no recuerdo el nombre, pero su apellido era Brady. El asunto es que allí se desarrolló una ingeniería financiera que nosotros podríamos en esta ocasión también apelar a lo mismo en esta discusión multilateral que podría encabezar República Dominicana a través de la cumbre iberoamericana, sentarse con el Tesoro norteamericano, sentarse con el BID, sentarse con el Fondo Monetario Internacional, a hablar de esa orientación, de esa reingeniería financiera que permita flexibilidades, pagos a largo plazo y tasas de intereses bajísimas. En este momento creo que la presidencia de la República, que está hablando de reforma fiscal, podría apelar a recursos como este, que es un recurso que podría permitir un respiro a la economía nacional, básicamente también lo que tiene que ver con el pago de la deuda, y que al mismo tiempo daría un espacio de discusión para lo que podría ser finalmente la implementación de una reforma fiscal, pero no para este año, sino para el año siguiente o los años posteriores. Aprovechemos nuestra condición de país. Aprovechemos nuestra condición de país. Antes de eso, para que tu idea, tu propuesta, yo creo que puede tener algún sentido. Busqué el concepto de bonos Brady. Cuando cayó el muro de Berlín, Estados Unidos definió el consenso de Washington.
a los países que se acogieran a las recomendaciones del consenso de Washington, o sea, liberalización, una serie de privatización, todo eso, vinculada al todo neoliberalismo. El que asumiera la agenda neoliberal, vinculada al entonces neoliberalismo. calificaba para los bonos Brady. Era una condición por para eso que yo dije que no estaba de acuerdo con una serie de contenidos. Por eso te pregunté, era... tú calificas una coyuntura de dominio americano, ahora hay una coyuntura de debilidad porque la deuda era de ellos, ellos eran los acreedores. Era una deuda de toda América, que América Latina no podía pagar. Pero ellos eran los dueños del dinero. Exactamente. A un fondo de pensiones ahora tú no le puedes... Era para garantizar el pago de esa misma deuda a ellos mismos. Porque los países de América Latina no estaban en condiciones de pagar. Entonces, la crisis de la deuda de los 80. Aligeraron eso. Por eso decía que yo no estaba necesariamente de acuerdo con los contenidos de algunos de los principios. Sin embargo, hubo una reingeniería. Lo que estoy apelando es una reingeniería, a que pensemos una reingeniería. Y es que República Dominicana tiene un momento político especial, dado que son geniales los tiene la Secretaría General de la Cumbre de los Países Iberoamericanos. Aprovechemos eso. Ya han pasado 6 meses y medio. Evitemos que el tiempo siga corriendo y aprovechemos ese factor político favorable a nosotros, que al mismo tiempo nos va a ayudar a jugar un rol de liderazgo mayor en la región, como justamente lo está tratando de hacer el presidente, y que ya lo saludamos en el caso de Panamá en esta semana. Finalmente, Julio, ayer asistí y me sentí con la honra de representar el programa Sol de la Mañana a lo que fue la inauguración de las nuevas oficinas del Centro de Investigación de Biología Marina, que lleva el nombre de doña Idelisa Bonelli de Calventi, en la UAS. Fue un acto muy bonito, un acto donde además se presentó el nuevo laboratorio de geomorfología costera y de estudios de cambio climático. Esta es una estructura que el país debiera prestarle atención y debiera darle todo el apoyo que requiere, porque nosotros somos un país costero, es pura costa. La mayoría de las provincias de este país están ubicadas en las costas, y sabemos que además República Dominicana tiene una alta dependencia del turismo, pero cuando hablamos de Civima, estamos hablando de turismo, porque Civima hace los estudios que pueden garantizar tanto sanidad de las aguas, tanto la sanidad de las playas, tanto la recuperación de playas, como al mismo tiempo se pueden beneficiar muchísimas otras salidas vinculadas al turismo. Así que prestemos la atención, no solamente por razones turísticas, también tiene una gran importancia en el mundo de la farmacología, porque los estudios de las algas, por ejemplo, lo que pueden ser los factores bioactivos útiles para fines de medicamento, también se pueden potencializar. Así es que felicitamos este nuevo paso de cualificación del Civima, y al mismo tiempo llamamos al país a prestarle atención y a apoyar este esfuerzo investigativo de República Dominicana.